Está con nosotros el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en un día importantísimo luego de la reunión de Axel y de Horacio a la mañana. Fernán, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Te están criticando mucho el pelo, cómo lo tenía cortado al principio de la pandemia y cómo lo tenía al final. Soy casi un mamarracho a esta altura del partido. Bueno, anímese usted con la tijera un poquito. Bueno, sí. ¿Qué sabemos de lo que va a pasar hoy? ¿Qué sabemos de lo que va a pasar el 18 de julio? Bueno, en parte depende mucho de lo que pase estos días que quedan hasta el jueves o viernes, pero el espíritu general, por lo que venimos viendo estos últimos días, que la curva, al menos en la ciudad, que es la que conozco muy bien, está relativamente estabilizada, y sobre todo apelando mucho a la ciudadanía, a la construcción ciudadana y al comportamiento. El distanciamiento. El comportamiento ciudadano en general, el ponernos de acuerdo en una normativa, en un plan de trabajo y que todos intentemos ir cumpliéndolo de la mejor manera posible, ¿no? ¿Cómo viste el fin de semana? Que hubo cantidad de gente en la calle, impresionante, gente que se sentó en mesas afuera de restaurantes, la verdad que estaban cerrados, pero había mesas afuera, se sentaron igual, hubo bastante descontrol, ¿o no? Bueno, un poco de eso estábamos hablando, ¿no? Es la forma de desandar, ir más aceleradamente o más rápido y lo más rápido posible hacia el desandado de todas estas medidas tiene que ver con que todos seamos capaces de ponernos de acuerdo en que necesitamos que el cuidado individual sea parte también del cuidado colectivo y donde cada uno de manera, en las decisiones de todos los días, de cada momento, tome el distanciamiento de los 2 metros, use el barbijo. Siempre, por supuesto, que los encuentros al aire libre son menos peligrosos que los encuentros en los espacios cerrados, pero siempre tiene que ser con distanciamiento apropiado y el barbijo puesto. Fernán, una pregunta técnica. Para hacer el análisis que vos haces con tus expertos de la evolución de los casos en la ciudad, ¿qué toman? El día de aparición de los síntomas, el día del hisopado, el día de el resultado, el día de la carga. Tenemos, le quiero contar a la gente, un montón de días diferentes, donde hay veces, el otro día había 3.600 casos en total, pero yo vi que había 1.000 casos que no eran de ese día, eran cargas viejas, o sea, eran resultados anteriores que se cargaron ese día. Entonces es medio complicado tener un número claro. Sí, claro, es muy importante lo que estás diciendo, Pablo, y para explicarle un poco a la gente para que sepa. En la ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros hacemos es todos los casos que se confirman, porque la Nación informa los confirmados del día. Todos los casos que se confirman en ese día, como bien decís vos, los ubicamos en el día que corresponde al día que se tomó el hisopado. ¿Por qué tomamos el día que se tomó el hisopado? Porque tenemos una cantidad importante de personas asintomáticas y no podemos definir el día que empezaron los síntomas. Entonces, para tener una rigurosidad y una forma sistemática de reportarlo siempre de la misma manera, todos los casos se agrupan en el día que se tomó el hisopado y por eso nosotros reportamos los casos estabilizados a 2 días antes del día que estamos andando, porque siempre los días posteriores aparece algún caso que aplica... O sea que por ahí... Hoy vos tenés un caso que lo terminás adjudicando a 3 días atrás o a 5 días atrás. 3 no es tan común, yo te diría 1 o 2 es el 95% de los casos. Pero digamos, reubican. El dato no es el dato que nos dan a los periodistas, finalmente. Si vos mirás la curva que nosotros publicamos, que yo presento 3 veces por semana en la conferencia de prensa y que le entregamos a los periodistas todos los días como reporte de prensa, vas a ver que están ordenados por el día del hisopado y no coinciden estrictamente con lo que se informó ese día, pero sí se ordenan de esta manera. ¿Y ahí tenés una meseta desde cuándo hasta cuándo? Son casi 10 días que tenemos un número de casos, por supuesto con subidas y bajadas porque esto no es perfecto, pero que son relativamente estables. ¿En torno a 900? Sí, en torno a 900, 920. El R de la ciudad actualmente está en 1.02, es casi 1, es casi un horizontal la curva. Ahora... no, perdón, no. Adelante, perdón. Quería saber, a propósito, necesidad de ver cómo sigue, y ha trascendido que la ciudad tiene intenciones de flexibilizarla en el sentido de, por ejemplo, permitir volver a practicar deportes como el tenis o el pádel que no implican cercanía de las personas que practican ese deporte. ¿Es así? Mira, nosotros lo que hemos dicho es... Primero vamos a ver los casos acá el viernes, a ver cómo estamos y cómo llegamos. Segundo, que necesitamos hacer esto de manera coordinada y acordada entre la Nación, la provincia y la ciudad. Tercero, que dentro de esa estrategia combinada para todo el AMBA, hay que adaptar las medidas a cada uno de los lugares de acuerdo a la cultura, las condiciones y la realidad socioeconómica y demográfica también.
cuarto, dentro de eso, nosotros creemos que primero hay que ir por las medidas que son de mayor impacto en la salud integral y mayor impacto y menor impacto en el riesgo de la pandemia. Y naturalmente van a ser medidas muy parecidas a las que ya habíamos tomado previamente porque lo tomamos con el mismo criterio. Ahora, dicho eso, como para el primer paso, es muy importante desde nuestra perspectiva, si logramos bajar el R debajo de 1, que estamos muy cerca de lograrlo, hablarle a la ciudadanía con un plan integral de mediano y de largo plazo. Dentro de ese plan integral, que no va a tener fechas naturalmente, porque va a depender cómo evolucione la pandemia, le tenemos que presentar para cada una de las actividades un protocolo para que cada uno vaya imaginándose y preparándose para lo que viene. Y dentro de ese plan integral y los protocolos, seguro que van a estar todas las cuestiones como me estás preguntando. Los protocolos para el deporte individual seguramente van a venir primero que los deportes colectivos, pero al día de hoy lo que vamos a presentar, si es que las cosas siguen como están, es un plan integral con etapas pero sin fechas. Okay. Ministro, más una duda a nivel global del comportamiento del virus, que veo que en Argentina, digamos, los estudios frente a esto son muy prolíficos, entonces a lo mejor hay alguna idea, aunque sea boceteada. Si uno ve los contagios, Hong Kong, digo, por ejemplo, países con sistemas de salud bastante pobres, digamos, parecidos si se quiere, o peores que el nuestro, vamos a decir peores que el nuestro, la cantidad de contagios es muchísimo menor, o de contagios y de muertos, que por ejemplo en Nueva York, por decir un lugar que tiene otras condiciones. Esto puede ser alguna especulación que a lo mejor el virus, o que esa población, es porque es un virus parecido a otros coronavirus, ya se había contagiado y tenía anticuerpos en todo lo que es Asia, y entonces es más novedoso para nosotros, entonces tenemos que tomar otras estrategias. ¿Se está pensando en esa integralidad? ¿O es un gran, lo digo esto tanto para nación, provincia y ciudad, por supuesto, gran vamos viendo en loop? Mira, no te diría vamos viendo, por supuesto sí te tengo que decir que la investigación epidemiológica y científica de este virus lleva 6 meses. Y enfermedades que llevan 100 años, 150 años investigándose, todavía siempre hay algún planteo o alguna discusión. De manera que es natural que se va aprendiendo semana a semana con nuevas investigaciones clínicas y epidemiológicas. Pero digamos, en términos generales te diría, es muy difícil comparar país con país a cómo evolucionan, porque la evolución de esta pandemia tiene que ver con un montón de dimensiones. Una dimensión es la demográfica, otra dimensión, la demográfica y la forma de distribución de la gente en las propias ciudades, el nivel de aglomeración de gente por metro cuadrado. Otra tiene que ver con la cultura. La cultura del sudeste asiático es muy diferente a la nuestra. Otros los modelos de gobierno. Otras son las regulaciones, leyes y permisos para actuar. Digamos, y por supuesto que la evolución de las enfermedades previas, la forma de contagio, la forma de convivir. Digamos, de manera que esas intenciones de comparar países y asignarlo a una variable lineal, a una simplificación de este modelo tan complejo, siempre yo trato de rehuir, porque creo que no es la forma apropiada. Ferran, nosotros ya hemos estabilizado la curva, ¿no es cierto? Otras veces. Bueno, y se fue abriendo la cuarentena y volvieron a crecer los casos. ¿Qué nos garantiza que ahora, estabilizando la curva, como vos decís, estamos bárbaros, estabilizamos la curva? Vamos a reabrir y van a volver a subir los casos. Y yo me guío por la experiencia, me parece que va a pasar eso. Bueno, acá garantías nadie puede dar de nada, es una enfermedad muy compleja, pero yo te diría genéricamente, de acuerdo a la experiencia internacional y lo que hemos experimentado nosotros mismos en algunos barrios de la ciudad, más allá de la 31, digamos, en la 1114, la 2124, en el barrio de Flores, en algunos otros barrios de la ciudad, hemos experimentado que la primer curva, para decirlo de una manera correcta, Pablo, la primer curva tiene un nivel de maduración, una subida, un nivel de estabilización y una bajada. Lo hemos pasado en varios barrios porteños ya y hemos descendido mucho. La curva general integrada de toda la ciudad todavía no, está todavía en la meseta que vos decís. Pero lo que ha pasado en todas partes del mundo es que la primer curva es relativamente importante, luego baja y luego, por supuesto, hay rebrotes. Pero hasta ahora los rebrotes en todas partes del mundo han sido de pequeña cuantía, no han sido similares a la curva original. Con lo cual es posible que lo que ocurra es que si bajamos el R debajo de 1 y empieza a bajar la curva global de la ciudad, porque en algunos barrios, como te digo, ya ha bajado totalmente, la global de la ciudad empieza a bajar, eso ocurrirá, veremos cuándo, si son 2 semanas, 3 semanas o 4. O sea, debería bajar, no quedarse estable, sino bajar. Digamos, por supuesto que uno no puede anticipar la forma de la curva porque lo va a decir la realidad, pero es natural que ocurra que tengamos un par de semanas todavía en cierta meseta en la ciudad y luego empiece a bajar. Pero ¿cuál sería la explicación para que esta vez sí baje
o esta vez no vuelvan a crecer cuando otras veces volvimos a crecer en casos? Hay varios parámetros que se suelen combinar al momento que la curva baja en las grandes ciudades. El primer parámetro, obviamente, es que cuando hay una cantidad intensiva de casos y ha pasado una suficiente cantidad de tiempo, la gente ya aprende a comportarse y a cuidarse, y cuando hay muchos casos toman más recaudos aún. Claro. La segunda, que los gobiernos tomamos decisiones más intensas, y por supuesto maduramos más las estrategias de identificación, testeo y aislamiento en la medida que pasa cada semana. Y la tercera es que todavía nadie tiene muy claro por qué, pero la mayoría de las ciudades grandes del mundo han empezado a descender cuando el nivel de cero conversión, es decir, las personas que se han enfermado están entre 10 y 20% de la población. Y si vos mirás los datos de la ciudad está al día de hoy, según algunas estimaciones que hemos hecho y que hemos comentado hoy públicamente, estamos más o menos entre el 10 y el 13% de la ciudadanía ya ha tenido la cero conversión. Con lo cual, cuando vos mirás la evolución de las curvas en general de la ciudad, cuando mirás el nivel de cero conversión, es decir, cantidad de personas que ya tienen las defensas, cuando mirás la evolución temporal de la curva en la ciudad y cuando mirás el comportamiento social, todo parece indicar, para ser más preciso, que a la curva de la ciudad le quedan un par de semanas y luego seguramente tendrá algún nivel de descenso. Bueno, ojalá así sea, ministro. Esperemos que sí. Gracias por ser tan amable con nosotros. Por favor, gracias por invitarme.